Listo. Cuando quiera. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está Teo Producciones. Hoy con el torneo Nacional Sub-17. Acompañando aquí a Águilas Soccer frente al equipo Fútbol Paz, que es local, lógicamente. El equipo Vallecaucano nos visita por acá Águilas Soccer. Torneo Nacional Sub-17. Acá estamos en el sur de la capital vallecaucana. Va a comenzar el partido. Gracias a Dios, a nuestro Padre Eterno. Primero que todo, la honra, la gloria para Él. Aquí estamos. Teo Producciones, que es lo máximo, con toda la tecnología, su canal número 1 y su cañonazo. Javier Chávez, bienvenidos a esta información, transmisión, grabación, narración, emociones. Torneo Sub-17. Aquí Águilas Soccer visitando a Fútbol Paz. Y si tú me preguntas qué pasó, estaba preparando mi sabor. Bueno, con todo el sabor, Teo Producciones. Estamos saludando aquí la gente de Fútbol Paz, de Águilas Soccer. Y el árbitro, pitó. Y este partido, Torneo Nacional Sub-17, comenzó. Sí, señores, fase 5, me dice por aquí David. Partido de ida para Águilas Soccer. La pelota que va larga al arquero de Fútbol Paz. Bueno, vamos a ir describiendo la cosa aquí por aquí para que usted se vaya empapando de todo esto. Como dijo Candanosa, el que gana es el que goza y él sabe cómo es la cosa. Fútbol Paz de amarillo transportando la pelota. El uniforme rojo como el América. Águilas Soccer. Ahí intentando el hombre de Águilas Soccer. Estoy describiéndole de izquierda a derecha. Está atacando Águilas Soccer. Uniforme rojo. Amarillo. Fútbol Paz. Ya hubo la primera jugada de peligro hacia la portería de Fútbol Paz. Bueno, con todo el sabor, con todo el yengeré, estamos aquí narrándoles hoy el cañonazo con el Torneo Nacional Sub-17. Aquí a través de su mejor canal, Teo Producciones. Hay falta a favor del equipo rojo, a favor de Águilas Soccer. El marcador está 0-0, primeros minutos del partido. Bueno, va a cobrar Águilas Soccer, el número 13, Alejandro Henao, la levanta, balón a la gazapera, a la agarradera, pero bien está el arquero de Fútbol Paz, Oscar Rivas, controlando la pelota. Bueno, en el torneo Las Américas fueron 40 y 40, en este torneo nacional creo que son 45 y ahí falta también preguntar, ¿no? Debe ser 45 y 45, tocando la pelota, aquí el equipo rojo. Sí, señor, para que lo identifiquen como el América. Águilas Soccer, estamos agradeciendo a todos los costeños también, hombre, a la gente de Águilas Soccer. Aquí la gente de Fútbol Paz también por su gran atención. Dos equipazos esta tarde aquí en el sur de Cali. Señoras y señores, tocando la pelota el equipo de Fútbol Paz. Ahí va el centro. Sí, señor, centraba Rojas. Balón a las manos del arquero. El arquero es Kelmar Numa. Es el arquero de Águilas Soccer. Estamos aquí con una tarde maravillosa, gracias a Dios. Sol espectacular. Balón que va quedando a 3/4 de cancha, tocando la pelota. Águilas Soccer. El marcador está 0-0. Primer tiempo. Torneo Nacional Sub-17. Fase 5. Partido de ida. Tocando la pelota el equipo de Fútbol Paz. Va saliendo con balón dominado. Lucumí. Arranca Jeffrey Lucumí por el costado izquierdo. Arranca Jeffrey. Juega la pelota con pierna zurda. Esa pelota que va larguísima. Le pegó muy fuerte a ese balón Lucumí. Un hombre que llega a la marca para el equipo rojo.
el equipo Águila Soccer. Van sacando la pelota por la izquierda. Viene tocando Águila Soccer. Estamos agradeciendo a toda la gente por acá. Sí, señor, en esta cancha de Fútbol Paz. Sí, señor, hoy la visita de Águila Soccer. Aquí estamos con Águila Soccer, Fútbol Paz, Torneo Nacional Sub-17, fase 5. Señoras y señores, tocando la pelota Fútbol Paz, suavecito. El número 21, Carabalí, otra vez se la devuelven a Carabalí. Cambia por la izquierda para Lucumí. Ojo, este hombre es rápido. Juega la pelota el muchachón, ataca a Lucumí. Este es un clásico, ¿ah? Torneo Nacional Sub-17, 2 equipazos tocando la pelota. Ahora Daniel Martínez se trae el balón. Daniel Martínez, Danielito Martínez. Torneo Nacional Sub-17. Por aquí con Teo Producciones. El marcador está 0-0-0-0 para Fútbol Paz, 0 para Águila Soccer. Tocando la pelota. Henao va saliendo con balón dominado. Alejandro Henao toca la pelota al centro del terreno. Se viene al ataque el equipo de Águila Soccer. Toca y ataca Águila Soccer. Buena pelota, pelota buena, buena pelota, pelota buena. Por la derecha para que ataque el equipo rojo de Águila Soccer. La va transportando Martínez, cambia por el costado derecho. Juega la pelota larga. El número 14, Oscar Orozco, trató de hacer gambeta, lo marcaron. Lo despojaron de la pelota. Va recuperando Henao. Ataca Águila Soccer. El marcador está 0 para Águila Soccer. 0 para Fútbol Paz. Teo Producciones. En este gran torneo nacional sub-17. Fase 5. Partido de ida. Juega la pelota Fútbol Paz. Va arrancando el número 21 Carabalí. Juega en territorio de Águilas. Un hombre que llega al cierre. Henao. Juega la pelota arriba. El equipo de Águila Soccer atacando. Sin embargo hay rechazo. Queda la pelota al centro del terreno. Transportando la pelota Biafara. Cambia por derecha. Viene saliendo por ese callejón. Rojas. Tocando la pelota Fútbol Paz en su propio territorio. El marcador está 0 para Águila Soccer, 0 para Fútbol Paz. Partido de ida. Partido de ida. Águila Soccer hoy visitando a Fútbol Paz. Va transportando la pelota rápidamente el equipo de Fútbol Paz. El número 9, Jeffrey Lucumí, se mueve por la izquierda. Se va a meter al área. Va llegando hasta el fondo. Ahí va el centro. Manotea el arquero. Queda la pelota y viva. En la gazapera de Águila Soccer. En el área un hombre que llegó desde atrás. Le pegó. Balón desviado. Se va a la final. Cuando atacaba peligrosamente el equipo amarillo. El equipo de Fútbol Paz. El hombre que le pegó fue a esa pelota el número 24, Brian Biafara. Saque de meta. Saque de meta a favor de Águila Soccer. Y pongámosle Yengere, pongámosle Guaguancó. Pongámosle mucho sabor. A ver, los hermanos costeños que vienen desde lejos. Sí, señor, de Barranquilla. Águila Soccer. Este es el ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Tiempo de juego. Ya tenemos 6 minutos 20 segundos. 6 minutos 20 segundos. Primer tiempo. Juegan a esta hora Águila Soccer. Fútbol Paz. Torneo Nacional Sub-17. Fase 5. Partido de ida. Bueno, seguimos aquí cañoneando, narrando. Torneo Nacional Sub-17, juega Águila Soccer, Fútbol Paz. Aquí estoy, el cañonazo narrando. Pero que estás equivocado. Estás equivocado. Le puedes llamar candela. Siempre camina encendido. Llueve y relámpago en su castillo. Dicen que ya ni le quema. Si tú habías pensado por un segundo que no estaba en el asunto y lo habían tumbado. Estás equivocado. Torneo Nacional Sub-17.
Partido de ida. Están empatando Águilas Soccer y Fútbol Paz en la capital vallecaucana. Y si tú me preguntas qué pasó, Bueno, ataca Fútbol Paz, ahí va el centro. Hay rechazo. Atacaba con todo el equipo de Fútbol Paz. No pasa nada, el marcador continúa. 0 para Águilas Soccer de Barranquilla. 0 para Fútbol Paz. avísale a la negra Mariana. Me pregunta qué pasó, que estaba preparando mi Bueno, así es con Teo Producciones, su mejor canal. Con todo el yangeré, el sabor, el swing. Hagámosle a esto, mi querido David Lorena. El equipo de Teo Producciones hoy con el torneo nacional Sub-17, fase 5, partido de ida. Está el marcador momentáneamente 0-0, primera parte. Vaya. Bueno, ataca el equipo rojo. Ataca. Águila Soccer atacaba y rechazo. Sin embargo, otra vez insiste por la izquierda. El equipo de Águila Soccer. Continuamos aquí con gran sabor, con gran swing. A través de Teo Producciones, Torneo Nacional Sub-17. Estamos saludando a toda la gente de la costa norte de Colombia. Hoy Águila Soccer visitando a Fútbol Paz. De acá del Valle del Cauca. Partido de ida para el equipo Águila Soccer de Barranquilla. Bueno, va a cobrarse falta peligrosa a favor del equipo rojo, a favor de Águila Soccer. Sí, señor, todo este torneo nacional sub-17 patrocinado lógicamente por Águilas. Sí, señor. A usted que le encanta Águila Lay también, mi querido David. Y para este calor, para esta temperatura vallecaucana. Bueno, va a cobrar el equipo rojo Águila Soccer. Señoras y señores, están empatando a esta hora. Torneo Nacional Sub-17. Águila Soccer de Barranquilla y Fútbol Paz. Va cobrando el número 13. Sí, señor, Alejandro Henao cambió por la izquierda. Levantaron la pelota rápido. Va al área, a la gazapera del equipo de Fútbol Paz. Tiene el balón ahora por el otro extremo. La gente de Águila Soccer la va dominando rápidamente Contreras. Cambió la pelota atrás. Un hombre que rechaza para el equipo amarillo. Fútbol Paz. El número 24. La sacó Brian Biafara. Va a reponer el equipo rojo. Repone. Servicio lateral para Águilas Soccer de Barranquilla. Pelota arriba, golpe de cabeza. Queda la pelota sin propietario. Ahora sí va. La gente de Águilas Soccer la perdieron. Cuando trató de controlar esa pelota Martínez, no pudo Daniel. Ahora va saliendo Fútbol Paz. Juega la pelota Fútbol Paz. Ataca Fútbol Paz. La metieron larga. Lucumí que pica. Una asistencia. Un pase del número 6. Martín Cuesta. La pelota se fue larga por más que picó. Arrancó Lucumí. A esa pelota no llega nadie. Creo que ni el campeón mundial que tenemos en Moto 3, ¿no? Sí, señor. Tampoco llega Alonso ahí con esa moto. Esa pelota iba muy fuerte. Hay saque de portería. Ya la domina el equipo rojo. De izquierda a derecha atacando. Águila Soccer. Este es el torneo Nacional Sub-17. Usted viviéndolo con Teo Producciones. Fase 5. Partido de ida. Tocando la pelota Fútbol Paz. Cañola. Cambió por el costado derecho. Esto es peligroso. Va picando Rojas. Entra. Hay rechazo. Se defiende el equipo de Águilas. La mandaron larga. Trata de contraatacar Águilas. Un hombre que pica. Un hombre que pica para el equipo Águilas Soccer. Hay rechazo del número 2. Charris. La mandó a raya lateral. El saque de banda a favor del equipo rojo. Águilas Soccer. El marcador está 0-0. Acá estamos, señoras y señores. Torneo Nacional Sub-17, fase 5, partido de ida.
Bueno, tiene la pelota Águila Soccer, Carlos Gómez. Se le desbordó la pelota a Carlito Gómez, el número 7. Hay saque de banda, repone Fútbol Paz. Este es Teo Producciones, señoras y señores. Su mejor canal. Al pie de la jugada con el torneo nacional Sub-17. Narrando el cañonazo. Hoy con Águila Soccer de Barranquilla. Frente al equipo de Fútbol Paz. Ataca Águila Soccer. Un hombre que rechaza el número 2, Charris. Queda otra vez para Águila Soccer. Va con todo. Juega la pelota Águila Soccer. Pase profundo. Sí, señor. La mandaba larga Oscar Orozco. Pero nadie picó. Salió el arquero de Fútbol Paz. Oscar Rivas controló. Ya la tiene Oscar. Aquí estamos, señoras y señores. Con el fútbol a nivel nacional. Torneo Sub-17. Los muchachones también. Fase 5. Partido de ida. Viene transportando la pelota rápidamente. El número 21, Carabalí, tocando la pelota al centro. Juega la pelota con Cuesta. Martín manda ese balón largo, la pierde. Sin embargo, recupera Brian para el equipo de Fútbol Paz. La perdieron. Ahora ataca por el centro del terreno. Águila Soccer. Le entraron con todo al jugador de Águilas. Falta sobre Diego Rendón. Sí, señor. Tarjeta amarilla para el jugador de Fútbol Paz. Falta sobre Dieguito Rendón. Bomba central. El marcador está 0-0. Estamos con el torneo nacional Sub-17, fase 5. Partido de ida entre Águila Soccer de Barranquilla, uniforme rojo, y el amarillo Fútbol Paz, hoy local. Ya se cobra balón abierto. El árbitro dice que todavía no. Indica que todavía no. Señoras y señores, esta es la terna, hombre. Ya le voy a informar. ¿Cuál es la terna? Juega la pelota Águila Soccer. El central de este partido es Andrés Sánchez. En línea 1, Oscar López. Sí, señor. El 2, Sleider. Me dijo que era con L, porque hay uno con N. Sleider Méndez. Mi querida Lorena es el asistente 2. Por aquí me trajo la terna Lorena. Muy bien, muy acuciosa como siempre. Todo perfecto. Aquí con Teo Producciones. Tocando la pelota el equipo amarela, el equipo amarillo de Fútbol Paz. Santiago Ruiz, el defensa, cambia por derecha. Vienen tocando los hombres de Fútbol Paz, territorio rojo, territorio de Águilas. Hubo rechazo, el balón se extravió por esa banda derecha. Saque de banda a favor del equipo de Fútbol Paz. Va Brian distribuye por el costado derecho para Rojas, entra, balón pasado. Un hombre que pica para Fútbol Paz, evita que esa pelota se pierda. Va controlando la pelota. Atrás rápidamente Carabalí. Tocó la pelota para el número 8. Cañola mandó largo, hubo rechazo. Queda un contrario. Le va pegando el número 24. Sí, señor, de Fútbol Paz. Brian Biafara. Pero qué bien el arquero, ¿ah? En ese remate de Biafara. Excelente. El arquero Kelmar Numa. Y aquí es testimonio, está el testimonio, es testigo Teo Producciones, porque estamos en vivo y en directo y les queda de recuerdo, les queda todo guardadito ahí grabado y con narración y todos los juguetes, con mucho sabor, con mucho swing, con mucho yengeré a propósito y rebambaramba, pongámosle sabor a esto. Este es el ti, vigente de Barranquilla, este es el tiempo de juego. Ya tenemos 17 minutos 20. 17 minutos 20 segundos. Primer tiempo. Empatan a esta hora. Águila Soccer de Barranquilla. Frente a Fútbol Paz. 0-0. 0 para Águilas Soccer. 0 para Fútbol Paz. Torneo Nacional Sub-17. Fase 5. Partido de ida. Atacaba el equipo local Fútbol Paz. La pelota se va desviada. Cabeceaba ese balón el número 15, Portocarrero. Hay saque de portería. Sí, señor, tocando la pelota. El equipo rojo. Juega la pelota el equipo rojo. El equipo barranquillero tocando la pelota larga. Juega el balón el número 10, Santiago Gamero, gran jugador también. La perdieron. Hombre lesionado en Águila Soccer. Hombre resentido en Águila Soccer. En toda la línea central estamos agradeciendo a la gente de Barranquilla. Muy bien su visita por acá y el habernos contratado también
para toda esta narración, grabación, videos. Muchas gracias a la gente de Águila Soccer, todo el personal costeño. Y a propósito, a este servidor le encanta la butifarra. Claro que sí, yo viví por allá un tiempo, en Curramba la Bella, allá en Barranquilla. Recuerdo cuando tenían el antiguo estadio, hombre, Romelio Martínez, el vetusto, el viejo estadio Romelio. Creo que le hicieron una restauración. Ahora con tremendo estadio metropolitano, la sede de la Selección Colombia, ¿cómo le parece? Nos visita Águila Soccer de Barranquilla, la puerta de oro de Colombia. Saludo cordial, un abrazo a todos los costeños. Balón que va quedando para el número 24, Brian. Cambia por derecha, ataca Fútbol Paz, corre cuesta, llega hasta la última raya, centra, se le escapaba la pelota un poquito al arquero por rechazo, pero bien ahí el defensor, el defensa del equipo de Águila Soccer. Vuelve y juega Fútbol Paz por la izquierda, tocando la pelota Carabalí, devuelve el balón para el número 2, Charris, va pisando terreno contrario, juega el equipo amarillo, va atacando Jeffrey Lucumí, devuelve para Brian, cambia por derecha para Ramos, juega la pelota, o mejor Rojas, va adelantándose, líneas el equipo de Fútbol Paz, Rojas por el costado derecho se la sacaron, balón a raya lateral, repone el equipo de Fútbol Paz, se defiende Águila Soccer, muy bien, hubo un rechazo ahí, que es de la pelota a 3/4 de terreno, viene tocando la pelota larga, Daniel Martínez, queda un contrario, juega la pelota, el equipo de Fútbol Paz arriba, sin embargo un hombre que llega bien al cierre para el equipo de Águila Soccer, la perdía, el número 22, José Mestra, es el lateral derecho, pero bien salió el arquero, controló, no pasó nada, el marcador está 0-0, torneo nacional sub-17, fase 5, partido de ida. Muy bien, por la gente de la costa que nos visita por acá. Balón largo, Mestra. La mete larga esa pelota, corre Orozco. Óscar Orozco, qué sombrerito tan hermoso. Un sombrero mexicano. Sí, señor, muy buena jugada. Del número 14, Óscar Orozco. Se la sacó el número 8. En última instancia, Cañola. Balón a raya lateral. Pertenece al equipo de Águila Soccer. Águila Soccer, rojo. Como el uniforme del América, 0-0. Está empatando contra Fútbol Paz. Bueno, ya prepara el lateral Águila Soccer por intermedio de José Mestra. El número 22, ya lo hace cortico. Juega la pelota. Ahora Óscar Orozco centra, queda la pelota en contrario, la va sacando de su gazapera. El equipo de Fútbol Paz, ojo con el contraataque, la va tocando rápidamente el equipo de Fútbol Paz, sin embargo interviene Nao, viene tocando el balón, con Rendón, cambia por derecha, el equipo de Águila Soccer, el marcador está 0-0, vamos, Águila Soccer por el primero, la mandó largo Rendón, el balón se desborda raya lateral, es saque de banda, estamos agradeciendo toda la gente de Barranquilla, la gente de Águila Soccer, todo el personal. Sí, señor, la gente que acompaña a los jugadores, toda la delegación. Sí, señor, de Barranquilla, de la costa norte de Colombia. Muchas gracias. Están atentos aquí con Teo Producciones. Y aquí la cámara con toda la tecnología. El viejo David Lorena y este servidor cañoneando, narrando. Torneo Nacional Sub-17. Fase 5, partido de ida. Hasta el momento, 0-0. Hay rechazo de Alejandro Henao para Águila Soccer. Va controlando, sin embargo, en mitad de terreno el equipo de Fútbol Paz. La tiene Cuesta. Toca el balón atrás. Con Ruiz, cambia por la izquierda. La domina Carabalí. Arranca cara a cara. Carabalí, tocando la pelota arriba. Juega la pelota Fútbol Paz. Esto es peligroso. Va arrancando Jeffrey Lucumí a la izquierda para Carabalí. A ver si se paran muy bien atrás los muchachos de Águila Soccer. Muy bien, perfecto rechazo. Va recuperando, sin embargo, otra vez el jugador Rojas. El lateral derecho. Toca para Cuesta. Ataca Fútbol Paz. Ahí va el centro. Golpe de cabeza, pero no. Ya había fuera de lugar. La metía el jugador número 9. Jeffrey Lucumí, pero hace rato estaba en fuera de lugar.
Sí, señor. Fuera de lugar clarísimo, ¿no, David? Fuera de lugar clarísimo. Sí, señor. Va a cobrar Águila Soccer. El marcador continúa. 0 para Águila Soccer de Barranquilla. Quilla. De Curramba. 0 para Fútbol Paz. Torneo Nacional Sub-17. Fase 5. Este es Teo Producciones, su mejor canal. Primero que si podías nombrarlos cuando hacían los pases. Los papás tienen que los nombrar a todos. Los de Águila, ¿no? Bueno, ahí va el remate. Gol de Fútbol Paz. Gol de Brian. Gol de Fútbol Paz. Brian le pegó abajo y la metió. 0 para Águila Soccer, 1 para Fútbol Paz. Señoras y señores, este es Teo Producciones, Torneo Nacional Sub-17, fase 5, partido de ida. Pierde en este momento Águila Soccer, pero tranquilo muchachos, queda muchísimo tiempo aquí. Recién se está jugando el primer tiempo. 1-0 gana Fútbol Paz a Águila Soccer. Este es Teo Producciones, su mejor canal. Y se van de hidratación por aquí, rehidratación y de todo. Bueno, se va a reanudar el partido en la primera parte. Le reitero a la gente de Barranquilla cómo está jugando en este primer tiempo Águila Soccer. El arquero Kelmar Duma está marcando a la derecha con el 22 José Mestra, el 2 Ángel García, el 13 Alejandro Henao, el 30 Daniel Gómez. Línea de volante de Águila Soccer. Diego Rendón está jugando con el 6, Hammer Contreras con el 8, Oscar Orozco con el 14, Santiago Gamero con el 10, Carlito Gómez con el 7, Daniel Martínez con el 19. Este es el equipo que está jugando en este momento. Yo aprovecho para recordarles cómo está jugando, cuál es la titular en este momento. El marcador está 1-0. Ganando Fútbol Paz. Va a reanudarse después de este gol de Brian. Bueno, va Cuesta, se defiende Águila Soccer. Botó la pelota larga Cuesta. Corre el número 9 del equipo de Fútbol Paz, Lucumí. El balón fue largo. Rechazó el jugador del equipo de Águilas. Sí, señor, Mestra. Ya se realiza el saque de banda. Juega la pelota. De nuevo el equipo de Fútbol Paz. Ataca Fútbol Paz. Pelota que va larguísima. Sí, señor, la envía larga el jugador de Fútbol Paz. El balón se va a la final, no pasa nada. Hay saque de puerta, hay saque de meta a favor del equipo rojo. Águila Soccer. A ver si replantea esto Águila Soccer. Va perdiendo 1-0. Estamos saludando al técnico también, ¿no? Víctor Barraza. Sí, señor. Hay un tremendo muchacho. Hay uno que fue jugador de Junior, ¿oyó? Y estuvo preseleccionado ahí en Colombia, en la selección Colombia. Yosimar Gómez, ¿lo recuerda David? Claro que sí. Yosimar Gómez es el asistente de Víctor Barraza. Les estoy hablando del banco técnico. El PF de
Águila Soccer es Alex Baoque. Alex Baoque. Sí, señor. Es el PF. Reitero, Víctor Barraza, el director técnico, y el asistente técnico Josimar Gómez. Y el PF, el viejo Alex. Sí, señor, la pelota va raya lateral. El saque de banda a favor de Fútbol Paz. El balón lo tiene Fútbol Paz. Estamos agradeciendo al amigo Miguel también su atención por acá, en esta cancha, en la capital vallecaucana, sur de Cali, Torneo Nacional Sub-17, fase 5, partido de ida, 0 para Águila Soccer, 1 para Fútbol Paz, pero queda muchísimo tiempo aquí, viejo David, para que Águila Soccer reaccione y empate el partido, tocando la pelota Fútbol Paz. Hay rechazo de Diego Rendón para Águila Soccer, manda la pelota en profundidad, un hombre que hace pantalla, el número 2, Charris. La pelota a la final, es saque de puerta y pongámosle sabor. Sí, señor, mi gente costeña. Pongámosle swing, pongámosle yenjere guaguancó. Y por qué no, salsa y vallenato. Este es el ti, 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 ti. Barranquilla, tiempo de juego. Ya tenemos 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos en la primera parte. Y el marcador está 1-0. Gana Fútbol Paz a Águila Soccer de Barranquilla. Está la 2. El cañón de Bueno, sí, señor. Ataca Fútbol Paz. Hay rechazo. Queda la pelota ahí en la gazapera. En las 16:50 en el área de Águila Soccer. Pero bien el arquero. Estuvo despierto el arquero. Kelmar Numa. Es el guardameta del equipo de Águila Soccer. Muy bien, esto está 1-0 parcialmente. Gol de Brian de Fútbol Paz. Saca largo el arquero Numa. Balón al centro del terreno. Abrieron por derecha un hombre que la busca, el número 7, Carlito Gómez, no llega. Aparece primero en la marca el equipo de Fútbol Paz. Carabalí tocando la pelota por el otro costado. Van por la derecha ahora los hombres de Fútbol Paz. Cuesta, se gambeta, caía. Dice el árbitro, o si hubo. Ah, bueno, entonces no. Ahí no el Háganle, muchachos, no ahí. Pitó la falta. Sí, señor, pitó la falta. Que cuando no pasa nada y es una aparente falta, pues este servidor hace así. Háganle, muchachos, pero en esta oportunidad me frenaron. El árbitro indica que falta. Falta a favor del equipo de Fútbol Paz. Reitero, uniforme rojo. Bien rojo, ¿yo? Rojo todo, completico. El equipo Águila Soccer de Barranquilla. Vaya, caramba, eche. Bueno, va a cobrar Fútbol Paz. Se prepara. Va a cobrar Fútbol Paz. Hoy el vallenato frente a la salsa en el Torneo Nacional Sub-17. Fase 5. Partido de ida. Está 1-0. Se está defendiendo ahora el equipo de Barranquilla. Ya va cobrando la gente de Fútbol Paz. La metieron larga. Ahí va el centro. Bien el arquero. Kelmar Numa. Y aquí aplaude lógicamente la gente que ha venido de Barranquilla a acompañar al equipo Águila Soccer, a los muchachos. Estamos saludando a todas las familias, los amigos de los jugadores de Águila Soccer. Un abrazo de parte de Teo Producciones. Tocando la pelota, el número 8, Cañola, para Fútbol Paz. Hay rechazo del jugador José Mestra. Toca la pelota para el número 7. Ataca el equipo de Águila Soccer, Carlito Gómez. Por lo menos intentaron sacarla y contraatacar, pero no. Hubo rechazo del hombre de Fútbol Paz. La sacó el número 8, Cañola. Hay saque de banda. Este es José Mestra, el número 22 de Águila Soccer. Hizo el lateral. Hay rechazo de Carabalí. Va tocando la pelota ahora Brian. Qué buen anticipo del jugador del equipo de Águila Soccer, Santiago Gamero. Arranca. Esto es peligroso. Mete el centro. Sí, señor. Era Daniel Gómez quien arrancaba por la izquierda. El peludito. El número 30 se entró. Hubo rechazo. La buscó bien Danielito Gómez por el costado izquierdo. Se la sacaron.
Van a reponer los hombres de rojo. Águila Soccer. Partido de ida. Torneo Nacional Sub-17. Usted viviendo las emociones aquí con los muchachos. Torneo Nacional Sub-17, reitero. Con Teo Producciones. Bueno, el saque de banda lo hace Daniel Gómez largo. Un hombre que rechaza para Fútbol Paz. La pelota se ha desbordado. A raya lateral. Otra vez lo prepara Daniel Gómez. El servicio de banda, el número 30. Gómez, Daniel, del equipo rojo. Águila Soccer. Ya lo hizo. Balón largo. Balón a las manos del arquero. No pasa nada. El marcador continúa. 1-0. Ganando Fútbol Paz al equipo Águila Soccer de Barranquilla, de Curramba, que está buscando el empate. Pelota larguísima a las manos del arquero. Le pegaba esa pelota desde el centro del terreno Dieguito. Dieguito Rondón. Ya va sacando el arquero de Fútbol Paz. Largo. Rechaza Daniel Gómez. Envía la pelota a raya lateral. Van a reponer por la banda derecha los hombres de Fútbol Paz. Y señoras y señores, pongámosle swing, pongámosle sabor, pongámosle pimienta, pongámosle ginger y guaguancó, rebambaramba, vallenato y salsa por acá. Este es el tiempo de juego. Ya tenemos 35 minutos, 35 minutos, 35 minutos. Vuela el tiempo, Águila Soccer. Vuela el tiempo, corre el tiempo, pero todavía queda algo del primer tiempo y el segundo para empatar el partido. Ya había fuera de lugar ahí, ¿no? Cuando atacaba Fútbol Paz. Ustedes observando las incidencias, las emociones del torneo nacional. Sub-17, fase 5, partido de ida. Juega la pelota Fútbol Paz. El número 9, Lucumí, lo persigue en la marca. Viene el 22 de Águila Soccer. Mestra va devolviendo la pelota a Lucumí. Juega el balón en su propio territorio Fútbol Paz. Santiago Ruiz cambia por derecha para Cuesta. Van saliendo por la derecha. Un hombre que llega a la marca para Águilas. El número 30, Daniel Gómez. Metió el centro la gente de Fútbol Paz. Larguísimo. Esa pelota ya se había desbordado a la final. Sí, señores, saque de meta a favor del equipo Águila Soccer, vigente de Barranquilla, tratando de igualar, de empatar este partido. De que se puede, se puede. Vigente de Águila Soccer, los muchachos de Águila Soccer, pero bien acompañaditos de toda la delegación que ha venido de Curramba la Bella, Barranquilla. Sí, señor, con toda esa butifarra, todo ese vallenato, los tenemos hoy por aquí en Cali. Hay falta a favor del equipo rojo, a favor de Águila Soccer. Bueno, va a cobrar Águila Soccer, bomba central. Prepara el cobro. Ángel García. Muy bien el hombre de los helados. Vea, la metió larga. Ataca Águila Soccer. Hubo rechazo. Pero bueno el cobro del jugador del equipo de Águila Soccer. Sí, señor. Se defendió bien con todo ahí el equipo de Fútbol Paz. Sin embargo, la pelota se fue a la final. Sí, señor, no la tocó nadie del equipo de Fútbol Paz, saque de meta. Pero bueno el cobro del muchacho de Águila Soccer, Ángel García. Va atacando Fútbol Paz, ataca Fútbol Paz, rechaza García para Águila Soccer. La perdieron, va recuperando Fútbol Paz. Brian cambia para Cuesta, ataca peligroso, toca el pase corto para Rojas, centra, pega en un hombre de Águila Soccer, la pelota a la final, tiro de esquina para el equipo amarillo. Fútbol Paz. Tiro de esquina. Va a cobrarse el tiro de esquina a favor del equipo de Fútbol Paz. Señoras y señores, esto está 1-0. Cayendo por ahora el equipo Águila Soccer. Va Cuesta, centra, peligroso. Ahí va el remate, ahí va el remate, ahí va el remate, ahí va el remate. El remate de Balanta. Gol de Fútbol Paz. Gol de Fútbol Paz.
Balanta en última instancia. Alcanza a tocarla, pellizcarla y la mete. 2 para Fútbol Paz. 0 para Águilas Soccer. Torneo Nacional Sub-17. Categoría 5. Partido de ida. Gracias. Bueno, ya tenemos en la primera parte por aquí el tiempo de juego. Ya tenemos 39 minutos, vamos hacia los 40 minutos. Se van a completar ya los 40. Son 45 y 45 por acá, la tiene García. Ángel García, le va a pegar Ángel García. Ya se prepara. Pierna derecha. Ahí lo hace con pierna diestra, balón arriba, arriba, arriba. A la gazapera del equipo amarillo de Fútbol Paz, hubo rechazo. Trató de controlarla el número 7 de Águila Soccer, Gómez, Carlos, pero no alcanzó. Va recuperando, sin embargo, otra vez Águila Soccer. Vamos, Águila Soccer por el descuento. El marcador está 2-0. Cayendo Águila Soccer por acá en Cali. Torneo Nacional Sub-17. Pero queda muchísimo tiempo, también todo el segundo y lo que resta aquí del primero. Ataca, ataca, ataca. Ataca Águila Soccer. Buscaba la pelota el número 10. Santiago Gamero. Se la sacaron a Santiago Gamero, pero bueno, el ataque del equipo de Águilas. Tarde maravillosa. Va por el balón José Mestra, número 22 del equipo de Águila Soccer. Quedó golpeado el número 9 de Fútbol Paz, Jeffrey Lucumí. Ya se recupera un poquito. Bueno, señoras y señores, va a reponer el equipo de Águila Soccer, buscando el descuento. Ya lo hace Mestra, entregando para su número 7, Carlito Gómez. Va tocando la pelota arriba. Ataca Contreras. Mete el centro. Hammer Contreras. Hubo rechazo. La pelota para raya lateral. Se entraba bien Hammer Contreras. La sacó de la gazapera, de la montonera. El equipo de Fútbol Paz. Ya va poniendo en movimiento la pelota. El equipo rojo. Sacaba Mestra. Se les perdió el balón, vea. Sí, señor. Se la trató de entregar a Gómez, a Carlitos. Se le desbordó. Ahí saque de banda. Ya se realiza para el equipo de Fútbol Paz. Balón en los aires. Juega la pelota el volante del equipo de Fútbol Paz. Cañola. Toca la pelota abierta para Cuesta. Mete el pelotazo largo, costado derecho para Rojas. Va corriendo Rojas. Se la sacaron. A raya lateral. Saque de banda para Fútbol Paz. Peligroso, 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 peligroso. Iba el número 5, el número 15. Portocarrero atacaba. Pero bien rechazó. Los muchachos de Águila Soccer van controlando en mitad de terreno. Eso es falta. Indica el árbitro a favor de Águila Soccer. Falta que se va a cobrar. Falta que le cometen a Óscar Orozco. Sí, señor. A Óscar Orozco, o mejor a Santiago Gamero. Ya se cobra la falta. Ataca el equipo de Águila Soccer. Buscaba la pelota Contreras. La perdieron. Recupera Rendón para Águila Soccer. La perdió Rendón. Se la ganó el 9 Lucumí. Lo persigue en la marca. La gente del equipo de Águila Soccer. Centra Lucumí. Pero viene el arquero. Se lanza al piso y controla. Kelmar Numa. Es el arquero de Águila Soccer. Ahí van los muchachos de Águila Soccer de Barranquilla. Va enganchando bien Hammer Contreras. Juega la pelota Contreras. Toca y ataca Águila Soccer. Estamos saludando a los familiares, los amigos de estos muchachos del equipo de Águila Soccer de Barranquilla. Balón largo, larguísimo. Un hombre que rechaza. Muy bien para el equipo de Fútbol Paz. Ahora la controla Cuesta. Atrás para el lateral derecho Rojas. Van tocando los hombres de Fútbol Paz. La mandaron larga, profunda. Rechaza el número 13 de Águilas. Alejandro Henao la saca, balón a raya lateral. Es saque de banda. Últimos minutos del primer tiempo. Torneo Nacional Sub-17 categoría fase 5. Torneo Nacional Sub-17 en la categoría fase 5. Partido de ida. Usted lo vive con Teo Producciones.
Bueno, todo esto con el patrocinio de Águilas. Este gran torneo nacional, sub-17, partido de ida, fase 5. Tocando la pelota Fútbol Paz, 2-0. Está perdiendo por acá en la capital vallecaucana Águilas Soccer. Partido de ida, reitero, para Águilas Soccer, tocando el balón rápidamente. El número 21, Carabalí, tocando al centro. Se viene Fútbol Paz al ataque. Se defiende Águilas Soccer. Marca Rendón. Prefiere cambiar el jugador del equipo de Fútbol Paz por la izquierda. Va Cuesta, va Cuesta, va Cuesta. Desde atrás, un hombre que rechaza. Muy bien Henao. La sacó, tocó arriba para el número 7, Carlito Gómez. Va controlando la pelota. El equipo de Águilas Soccer toca y ataca. Toca y ataca. La tiene Gómez. Muy hábil, le pegaron con todo. Le dieron durísimo a Carlitos Gómez, número 7 de Águilas Soccer. Quedó bastante golpeado. Carlito Gómez, número 7 de Águilas Soccer. Últimos minutos, ya nos restan. 44-40. Ya nos restan 20 segundos para los 45 minutos oficiales. A ver cuánto repone el árbitro central de este compromiso. Sí, señor, Andrés Sánchez es el central del partido. Se acomoda las medias, el número 2, Ángel García de Águilas Soccer. Va cobrando García, balón largo, la mandó directo a las manos del arquero. Corrió bien el arquero, lentamente sujetó el balón y va a sacar de portería Oscar Rivas. Bien en el rechazo. José Mestra, atento en la marca ahí. Águilas Soccer cuando atacaba peligrosamente Fútbol Paz. El balón se fue a raya lateral. Van a reponer los muchachos de amarillo. Fútbol Paz ya lo hacen. Desde el fondo hay rechazo. Se defiende Águilas Soccer. La trató de controlar el número 10. No pudo. Gamero. La va ganando Cuesta. Juega la pelota Cuesta. Ataca Fútbol Paz. Un hombre que rechaza. Saca la pelota limpiamente. El equipo de Águilas Soccer la tenía el número 8. Hammer Contreras. Le entraron con todo. Tarjeta amarilla para el jugador de Fútbol Paz. Queda lesionado el número 8 de Águilas Soccer. El muchacho Hammer Contreras. Ahí está tendido Hammer Contreras, el número 8 de Águilas Soccer. Estamos agradeciendo a todo el personal, la delegación, a todo el personal de Águilas Soccer. Sí, señor, que visitan hoy la capital vallecaucana en este torneo nacional sub-17, fase 5, partido de ida. Muy bien, se va recuperando lentamente el jugador del equipo de Águilas. Bueno, ya se cobró. ¿Cuánto de reposición? No dio la señal. Balón largo, va a la gazapera del equipo de Fútbol Paz al área, ataca peligrosamente. O atacaba peligrosamente Águilas Soccer. Ya la bandera estaba arriba, invalidaban la acción. Y esto fue lo último de la película. De la primera parte, el árbitro Sánchez. El árbitro Andrés Sánchez pitó, 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 pitó. Y paró, 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 paró y paró. Ha terminado el primer tiempo. Señoras y señores, termina la primera parte. 2 para Fútbol Paz, 0 para Águilas Soccer de mi parrandera, guapachosa Barranquilla. Ya regresamos para el segundo tiempo a través de Teo Producciones.
Debe ser, y no me dieron el número del arquero. Es el mismo arquero, ¿cierto? Sí. Fijémonos a ver qué cambió en el rojo, hermano. Nos interesa más. Ah, no, allá va a entrar alguien. Sí. Rodríguez. Dale ahí la huevón, con huevo. Dale, papá. Ya, ya lo pillé. Eduardo Tarra. Bueno, señoras y señores, aquí está Teo Producciones para el segundo tiempo, Torneo Nacional Sub-17, fase 5, partido de ida. Ya el árbitro pitó y esto arrancó para la segunda parte. Y aquí el cañonazo con toda la narración, las emociones para el segundo tiempo. El marcador está 2-0, gana Fútbol Paz al equipo barranquillero, Águila Soccer. A ver qué pasa en la segunda parte. Estamos observando a ver si hubo cambios. Si hubo 2 cambios en el equipo rojo, en el equipo de Barranquilla. Bueno, a ver qué pasa, Águila Soccer. Para esta segunda parte, metámosle acordeón a esto. A ver, viejo David. Rigoberto Barón y Willy Santamaría. Hubo 2 cambios en el equipo rojo de Águila Soccer. Ya se los voy a reseñar. Primeros minutos del segundo tiempo. Que te perdona cuando la has herido, que no ha podido vivir con tu partida. ¡Eche! ¡Qué cosa! Mi gente de Barranquilla, Águila Soccer tiene 0, Fútbol Paz tiene 2. Va a cobrar Águila Soccer. Una falta. Bueno, les recuerdo todo el banco del equipo Águila Soccer, hombre. Hay que mencionar a estos muchachos también por acá. Sí, señor, con el 9 Juan Montes, les hablo de los suplentes. Ricardo Escamilla, está de suplente con el 28. Mateo Rodríguez, uno de los que acaba de ingresar en Águila Soccer. Mateo Rodríguez con el 20. Está jugando aquí para el segundo tiempo. Eduardo Tarra, número 18, también hace su ingreso. Hizo su ingreso ya para la segunda parte, Eduardo Tarra. Señoras y señores, el marcador está 2-0. El arquero suplente es Alex Ortega en el equipo Águila Soccer de Barranquilla. Mi gente de Barranquilla, estamos saludando a todas las familias, amigos de estos muchachos, hombre, de Águila Soccer que han venido por acá a la capital vallecaucana en este torneo nacional Sub-17, fase 5, partido de ida. Bueno, no hubo cambio en Fútbol Paz. Ahí observamos los mismos 11. Ya va transportando la pelota. Fútbol Paz, pelota arriba. Un hombre que rechaza, Danielito Gómez. Juega la pelota el equipo
de Águila Soccer. La pierden, va recuperando Cuesta. Un hombre que persigue en la marca, el número 14, Oscar Orozco, para el equipo de Águila Soccer. Les recuerdo cómo está jugando para el segundo tiempo el equipo de Águila Soccer vigente de Barranquilla. Kelmar Numa es el arquero de Águila Soccer. José Mestra está con el 22. Sí, señor. Está Ángel García, Alejandro Henao, Daniel Gómez. Pero vamos a identificar quiénes no están porque ingresaron dos. Ingresaron dos. Creo que uno de los que se fue Mestra. Ah, no, ahí está Mestra. También está el número 2. Mestra es el 22. Vamos a identificar quiénes salieron para el equipo de Barranquilla. Señoras y señores, porque ya está en el terreno Mateo y el jugador Tarra, Eduardo Tarra, son los dos que ingresaron, tocando la pelota al equipo de Fútbol Paz, un hombre que rechaza, juega la pelota, el número 14 Orozco, se le perdió la pelota al muchacho de Águila Soccer. Parece que el 7 no está. Bueno, el 7 identifica por acá David, no está. Fue uno de los cambios, exactamente, mi querido David, muchas gracias. Carlito Gómez. Sí, señor, el fantasma David lo identificó rapidito. Carlito Gómez no está para el segundo tiempo. Vamos a identificar el otro. Balón largo, ataca el equipo de Fútbol Paz. Reitero, ingresaron para la segunda parte Mateo Rodríguez con el 20 y Eduardo Tarra, 18 en el equipo costeño. Águila Soccer. Hay tiro de esquina para Fútbol Paz. Bueno, ya se va a cobrar para el equipo de Fútbol Paz. Vamos a ver, ya se cobra cortico, queda para Cuesta, centra, pelota a la gazapera, ataca peligrosamente el equipo de Fútbol Paz. Ahí va la chilena del jugador número 15 de Fútbol Paz. Gol de Fútbol Paz, Portocarrero. ¡Gol de Fútbol Paz! Portocarrero, señoras y señores. 3 para Fútbol Paz, 0 para Águila Soccer. Torneo Nacional Sub-17, fase 5, partido de ida. Gol de Portocarrero. Teo Producciones, su mejor canal. Sí, señor, el otro fue Santiago Gamero, el que se fue. Entonces se fue el 7 y el 10. Para el segundo tiempo, ya identificados. Está perdiendo Águila Soccer, a ver si reacciona. Va Cuesta, en el área, ¡centra! Autogol del número 2, Ángel García. Gol de Fútbol Paz. ¡Gol de Fútbol Paz! Autogol de Ángel García. El muchacho fusiló a su propio arquero. Así es el fútbol. Señoras y señores, Torneo Nacional Sub-17, fase 5, partido de ida. Esto está 4-0. 4 para Fútbol Paz, 0 para Águilas Soccer de Barranquilla. A ver, muchachones, a ver si despertamos con todo. Sí, señor. Reitero cómo está jugando el equipo de Águila Soccer. Hombre, Numa en la portería. Está Ángel García, está José Mestra, está Henao, está Danielito Gómez, está Diego Rendón, Jamer Contreras, Oscar Orozco, Mateo Rodríguez, Tarra y Daniel Martínez en todo este segundo tiempo. A ver si se busca la honrilla en el equipo de Águila Soccer, que pierde 4-0 aquí en el Torneo Nacional Sub-17. Sub-17, fase 5, partido de ida. Usted lo vive con Teo Producciones
Estamos saludando a toda la gente de la costa norte de Colombia. Claro, le sirve descontar para el partido de vuelta. Vamos, chicos, vamos. Bueno, vamos. Águila Soccer. No olvidemos que falta el otro partido, ¿no? Este es el de ida. Sí, señor. Ellos esperan en casa al equipo de Fútbol Paz. Así que deben tratar de descontar, como dice por aquí David, a Sotoboche, fuera del aire aquí, fuera de micrófono. Necesitan descontar al menos, ¿no? Los muchachos de Águila Soccer que pierden 4-0 acá en la capital vallecaucana en este torneo nacional sub-17. Pero son muchachos en formación, todos están conociendo inclusive la vida y el mundo del fútbol. Tienen calidad y el tiempo nos dirá. Mis muchachos de Águila Soccer, hay que hacerle a esto. Va a cobrar Fútbol Paz, falta. Me solicitaron vallenato con mucho gusto, caballero. Puro acordeón. Está jugando Águila Soccer de Barranquilla. Si no pudo ser lo que un día soñé, mi alma por siempre sola. 4-0 está el marcador, pelota arriba, el arquero que rechaza. Sí, señor, había falta sobre el arquero Numa del equipo barranquillero. Águila Soccer, estamos agradeciendo a toda la gente por acá, al personal de Águila Soccer. Sí, señor, que hayan tenido en cuenta también Teo Producciones, grabaciones, los mejores compactos deportivos. Escogieron su mejor canal por YouTube. Muy bien, con narración y todos los juguetes. Muchas gracias a toda la gente de Águila Soccer, los familiares de los jugadores, los amigos. Además, muy bien atendidos por acá, ¿no? Por la gente de Fútbol Paz. Están contentísimos. Todos los barranquilleros, los costeños, hombre. El marcador está 4-0, pero falta el otro partido. Sí, señor, en la capital del Atlántico. Mientras tanto, Lorenita, David, este vallenatico, usted que le encanta el vallenato, Lorena, ese acordeón ahí con David. Eso, David. Agárrela, que es su esposa. Vallenatico a esta hora. 4-0 está el marcador. Apenas para una terapia espectacular más tarde. Señoras y señores, este es Teo Producciones. ¡Eche! Está perdiendo Águilas Soccer. Águilas, todo lo patrocina Águilas. Torneo Nacional Sub-17. Muchas gracias a Águilas. ¿Quién no toma Águila? Vea. Águilas. Sí, señor. Águila Soccer. Está bastante golpeadito el arquero, ¿ah? Del equipo Águila Soccer. Numa. Kelmar Numa. Bueno, yo no creo que siga. A ver, ¿puede continuar o no? Ahí está Barraza. Víctor Barraza, el técnico. Está Alex Baoque. Baoque es el PF. Está el asistente, ¿no? Yosimar Gómez es jugador profesional. Un abrazo, Yosimar. A todo el banco técnico también del equipo de Águila Soccer. Ahí va esto, Barranquilla. Parece que va a continuar el arquero, pero está bastante golpeado. Yo no creo. Esperemos a ver. Tocando la pelota. Daniel Gómez manda la pelota larga, ataca Águila Soccer. Esto está 4-0, con vallenato y todo.
Bueno, tocando la pelota por la izquierda. El equipo Fútbol Paz, Torneo Nacional Sub-17, fase 5. Partido de ida. Falta el otro partido. Sí, señor, en la costa norte de Colombia, un hombre que rechaza para Águila Soccer. Muy bien, Daniel Gómez. La saca Daniel Gómez. Está atacando de derecha a izquierda en este segundo tiempo. El equipo Águila Soccer de izquierda a derecha Fútbol Paz. Vea, no creo que continúe. Yo pienso que no hay que arriesgarlo, ¿no? Al arquero Numa. El arquero que me tienen aquí reseñado suplente es Alex Ortega. Esperamos que así sea, ¿no? Exactamente. Que me confirmen aquí. Está bastante golpeado. Kelmar Numa. Ya el suplente se está preparando. Listo. Muy bien, David, con el ojo de águila que también tiene. A propósito, está jugando Águilas Soccer. Este hombre tiene un ojo de águila. Ahí está el arquero suplente. El arquero suplente de Águilas Soccer, Alex Ortega. Muy bien. Ahí está el 18. Eduardo Tarra dialogando con García, su compañero de Águilas Soccer. Bueno, se retira lesionado. Bastante golpeado Kelmar Numa, arquero de Águilas Soccer. Hace su ingreso Alex Ortega a defender ahí lo que resta del partido, a defender su portería. La portería del equipo barranquillero. Alex Ortega está ahí en la cabaña, en la portería ya. Se fue lesionado Numa. Bueno, y pongámosle Yangeré, Guaguancó. Mucho sabor, mucho swing, mucha rebambaramba y hoy mucho vallenato, mucho acordeón. Este es el ti, vigente de Águila Soccer de Barranquilla. Tiempo de juego. Ya tenemos 16-16. Comenzó Lorena con los del Chontico. 16-16. 16 minutos, 16 segundos. Nos aproximamos a los 20. 4-0 está el marcador. La tiene el arquero. Ortega, Alex, entregando el pase corto para Alejandro Henao. Cambia para Daniel Gómez. Este al centro. Atacaba el equipo de Águila Soccer. La perdieron. Ahora ataca Cuesta. Juega la pelota. Se metió al área. Se entra. Cabecea Portocarrero. Balón que llega a las manos del arquero. Muy bien, Alex Ortega. Toda la colonia costeña por acá. Sí, señor, acompañando lógicamente a Águila Soccer. Esto está 4-0. Son muchachos que están en formación, que están capacitándose, preparando su futuro. Sí, señor, Torneo Nacional Sub-17. Fase 5, partido de ida. Usted lo vive con Teo Producciones. Tocando la pelota. Rojas, arriba. Va el número 9, Lucumí. Arranca, toca para Rojas. Otra vez para Lucumí. Cambia por la izquierda. Balón para Brian. Juega Fútbol Paz. El marcador está, señoras y señores, 4-0. Ahí metieron el centro. Carabalí la mandó al otro costado. Buscaba Cuesta. El balón se desbordó. Quedó un poquito lesionado Cuesta, jugador de Fútbol Paz. Sí, señor. Por poco se desgarra por ahí, pero no alcanzó. Balón que va quedando otra vez para Fútbol Paz. Costado derecho. Llega la marca. El equipo de Águilas Soccer, el número 18, marcaba Tarra. La tiene Fútbol Paz. Tocando la pelota lentamente. Ya se relajan. Esto está 4-0. Tocando la pelota Cayola. Arriba para Brian. De primera para Portocarrero. Este para Brian. Le pega. Pero le hace muy buena vista la pelota el arquero que ingresó para el segundo tiempo. Ante la lesión del titular Numa. Le hizo muy buena vista a esa pelota Alex Ortega. El arquero del equipo Águila Soccer, mi querido David. Bueno, señoras y señores, estamos saludando a la hinchada de Junior, de Barranquilla, de Curramba la Bella. Sí, señor, a propósito, Colombia vuelve a jugar, esta vez precisamente en el Metropolitano de Barranquilla el martes, ante el equipo chileno. 3:30, ¿no? Ese Chile que está bastante diferente a los antiguos Chiles. No es ni sombra. De pronto hasta se le gana y por goleada. Aunque en el fútbol no hay nada escrito, pero yo estoy presagiando goleada ante los chilenos en Barranquilla precisamente. El martes, en la tarde, Colombia, Chile, eliminatoria. Ya perdió Colombia en Bolivia, hombre, 1-0.
Balón que va quedando para que la domine el equipo de Fútbol Paz. Un hombre que marca, Mestra. El muchacho Mestra del equipo Águilas. Ahí va el remate del número 9. Lucumí pegó en un hombre. Trata de contraatacar el equipo de rojo, el equipo de Águilas. La perdieron. Otra vez ataca Fútbol Paz. Gana 4-0 Fútbol Paz. Mete el centro. Rojas. Hubo rechazo. La pelota se fue a raya lateral. Sí, señor. El marcador está 4-0. Ya la domina Fútbol Paz. Un hombre que llega a la marca. Tarra. Ahí va el centro. Hubo rechazo. Van evacuando los muchachos del equipo de Águila Soccer. Viene saliendo por el extremo, por el extremo izquierdo. Sí, señor, el número 28. Escamilla, que hizo su ingreso ahora para el segundo tiempo. Escamilla está en el terreno. Ricardo Escamilla está en el terreno. Número 28 del equipo rojo, el equipo Águila Soccer. Tocando la pelota, Fútbol Paz. Ahí va el centro, el corazón del área. Salta Portocarrero. Lo marcaba Alejandro Henao de Águila Soccer. La tocó el jugador de Fútbol Paz. La pelota superó línea final. Saque de meta a favor del equipo Águila Soccer. Este es el partido de ida, fase 5. Torneo Nacional Sub-17. Juegan a esta hora Fútbol Paz y Águila Soccer en la capital del Valle del Cauca. El marcador está 4-0, pero falta el partido en Barranquilla. Tocando la pelota Fútbol Paz, Lucumí por la izquierda, un hombre que marca el número 22, José Mestra, del equipo Águila Soccer. Sí, señor, arriba esperando de pronto un contraataque. La gente de Águila Soccer por acá, Tarra. Sí, señor, está también el 28, recién ingresado, Escamilla, Ricardo Richard. Balón que va quedando para que ataque el equipo de Águila Soccer, pero ya pitaba el árbitro que es falta. Tarjeta amarilla para el número 9 de Fútbol Paz, doble amarilla. Ya tenía amarilla, entonces se va. Expulsado el número 9, Jeffrey Lucumí, de Fútbol Paz. Apellido que le encanta a un amigo, hombre, Pedronel Zuluaga. Jeffrey Lucumí. Se va Lucumí expulsado. Queda con 10 hombres el equipo Fútbol Paz. Está completico el equipo rojo Águila Soccer. El marcador está 4-0, segundo tiempo. Bueno, tocando la pelota Rendón, arranca Rendón, ahí va el muchacho de Águila Soccer, toca el pase corto para Contreras, cambia por la izquierda, buscaba el número 30, Daniel Gómez, hubo rechazo. Pelota campamento del equipo de Águilas. Muy bien García en la marca, Ángel García. Toca la pelota al centro. Viene saliendo rápidamente Tarra, cambia por derecha. Vienen tocando bien los hombres, los muchachos de Águila Soccer. Se fueron al ataque. Sin embargo, llega el cierre, el número 2. Charris de Fútbol Paz evacuando. El balón va a raya lateral. El saque de banda. Pegaba en el hombre, en el muchacho de Águila Soccer. Por consiguiente, se realizó el lateral a favor del equipo de Fútbol Paz. Ahora van por la izquierda. Ataca Brian, centra Portocarrero para el quinto. Le pegó, se estrelló en el vertical derecho. Se salvó del quinto Águila Soccer afortunadamente. Viene saliendo José Mestra. Manda la pelota larguísima a campamento del equipo de Fútbol Paz. Llegan al cierre. Los muchachos de Fútbol Paz va controlando. Cañola a la derecha para Rojas. Se fue el lateral derecho. Dejó en la marca a Daniel Gómez. Centra Cañola. Peligroso. Balón a la gazapera al área del equipo barranquillero. Ya controla defensivamente Águila Soccer, señoras y señores. La controlaba el 20 del equipo de Águila Soccer. Mateo devolvieron. Ahora cambian por izquierda. Va saliendo el número 28, Ricardo Escamilla. Richard va tocando al centro del terreno. Viene tocando la pelota el equipo rojo. Juega la pelota Escamilla.
El pase corto para Contreras. Va saliendo Hammer Contreras. Manda el pelotazo largo. Un hombre que rechaza, recupera Contreras. Ataca Águila Soccer buscando la honrilla. Pero ya había falta clara sobre el número 30, Daniel Gómez. Van cobrando los muchachos del equipo de Águila Soccer. Juega la pelota rápidamente Contreras. Sirve por la izquierda. Va atacando. El jugador Martínez se devuelve. Juega la pelota. Ahí avanza con el balón. Se va devolviendo, se va devolviendo. Toca la pelota atrás para el número 28 Escamilla. Ricardo le pega. Se estrella en la humanidad del número 8 Cañola. La pelota va a la final. Tiro de esquina a favor de Águila Soccer. Tiro de esquina. Va a cobrarse el tiro de esquina para Águila Soccer. Está buscando la honrilla. Vamos, muchachos. Bueno, calienta más de un hombre allá en Fútbol Paz. Vamos a ver el cambio, ¿ah? Se fue Portocarrero. El número 15, Cristian Portocarrero. Ingresa, ya se lo voy a decir. ¿Quién ingresó en el equipo de Fútbol Paz? Balón largo. Se cobra el tiro de esquina para Águila Soccer. Va picando por allá. No, no alcanza. Va recuperando la pelota. El balón lo tiene Fútbol Paz. Brian toca la pelota arriba para el recién ingresado. Ya les voy a decir que me muestre por aquí el numerito, el dorsal. Creo que es Vallecilla. Creo que es Vallecilla. A ver, a ver, a ver. Sí, señor. Eiber Vallecilla. En el equipo de Fútbol Paz. Viene controlando el número 20, Mateo Rodríguez. A ver, Mateito. Tocando la pelota atrás. Juega el balón rápidamente. El equipo de Águila Soccer. Ahora hay falta. Ahora hay falta. Mateito es el número 20. Tarra es el 18. Hammer el 8. Diego Rendón el 6. Sí, señor. Mestra el 22. Les hablo del equipo de Águila Soccer. Alejandro Henao 13. Daniel Gómez el 30. Se fue Kelmar Duma, el arquero, lesionado. Ingresó Alex. Muy bien por los muchachos. También Daniel Martínez hacen parte de todo este equipo. Santiago Gamero, que ya no está para el segundo tiempo. Ataca Fútbol Paz. Y se lo comió. Se lo comió el quinto. El quinto gol. El jugador de Fútbol Paz. Le pegó durísimo a esa pelota. Sí, señor. El jugador de Fútbol Paz. Durísimo. Balanta. Le pegó balón desviado. Bueno, y pongámosle swing, pongámosle ginger, pongámosle sabor, pongámosle melao. Hoy salsa, pero también vallenato. Está jugando en Cali el equipo barranquillero. Este es el ti. Ti 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 ti. A ver, mi gente de Águila Soccer, tiempo de juego. Ya tenemos 27 minutos 30 segundos. Señoras y señores, segunda parte, 27 minutos 30. Gana Fútbol Paz 4-0 al equipo barranquillero. Bueno, marca Contreras, Hammer para el equipo de Águila Soccer. Hammer comete falta sobre el hombre de Fútbol Paz. Falta de Hammer Contreras, número 8. Ahí está el muchacho sentadito, el jugador de Águila Soccer. Estamos agradeciendo a toda la delegación de Águila Soccer. Teo Producciones les desea muchas bendiciones, muchas gracias. Y aquí estamos narrándoles este compromiso del torneo nacional Sub-17, fase 5, partido de ida. Se retira Hammer Contreras. Hay cambio, otro cambio en el equipo de Águila Soccer. A ver quién hace su ingreso en el equipo de Águila Soccer. El número 9, Juanito Montes.
Juanito Montes. Entra Juanito Montes. Se fue Hammer Contreras. En el equipo rojo, Águila Soccer. Va a cobrar Fútbol Paz. Esto está 4-0. Tarde soleada. Ya soleadísima a esta hora. Subió la temperatura de nuevo en la capital vallecaucana. Pero hay calor en Cali, calor en Barranquilla. Ahí no hay problema. Balón largo. Va quedando para Rendón. Toca el pase corto para el número 20, Mateo Rodríguez. Mandó la pelota larga. Puso a correr a Daniel Martínez. Corría. No llega. Aparece primero en la marca el equipo de Fútbol Paz. Viene saliendo. Balanta. Al centro del terreno. Tocando la pelota Fútbol Paz. Esto está 4-0. Se repliegan los muchachos de Águila Soccer. Todavía resta el otro partido. Este es el de ida. Señoras y señores, esto está 4-0. Ya van a quedar 15 minutos para que termine el partido. Bueno, le pegó Ocoró, pero ya había fuera del lugar del jugador de Fútbol Paz. Vienen tocando. Rendón toca el centro del terreno. Juega la pelota el equipo de Águila Soccer. La jugaba. La perdió. Sí, señores. Camilla va recuperando Fútbol Paz. Ahora abren por derecha. Balón largo. Un hombre que llega a la marca, el número 9. Sí, señor, del equipo de Águilas. El que marcaba ahí era Montes. Va por ella otra vez. Montes no llega. Aparece Cuesta. Toca hacia atrás. Balón que va dominado por Charris. Cambia por la izquierda. Ahí va Brian. Juega la pelota Brian. Ataca peligrosamente Fútbol Paz. Pica Vallecilla. Pica Vallecilla. Se iba a meter por allá por la izquierda. Lo marcaron. Tiro de esquina a favor de Fútbol Paz. La sacó muy bien Alejandro Henao. Alejo. Para el equipo de Águila Soccer. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Con el patrocinio de Águilas. Sí, señor. Todo este torneo nacional. Sub-17. Fase 5. Patrocinado por Águilas. Ya se cobra. Vamos a ver. Mete su cabeza. Vallecilla. Golpe de cabeza, pero no pasa nada. Hay rechazo largo, no hay nadie de Águila Soccer arriba. El arquero de Fútbol Paz controla sin problema. Esto está 4-0. Señoras y señores, perdiendo Águila Soccer 4-0. Ahí están los muchachos del equipo de Águila Soccer tratando de reconquistar esa pelota. El balón abierto. Marcó el número 20. Mateito Rodríguez. La sacó para Águila Soccer. Balón a raya lateral. Van a reponer los hombres de amarillo, los muchachos de amarillo. Fútbol Paz. Bueno, está jugando Águila Soccer, equipo de Barranquilla, torneo nacional sub-17, fase 5, aquí en la capital vallecaucana, en Cali. Está jugando Águila Soccer este torneo. A ver, muchachos. Diciéndole así por todas partes.
Bueno, homenaje a la gente de Barranquilla. Águila Soccer de Barranquilla. Los muchachos, los muchachones, hombre. Torneo Nacional Sub-17. En medio del silencio cantaba una canción que si ella la recuerda, su cuerpo se estremece. Yo le dije cantando muchas veces, asómate un segundo, por favor. Bueno, la tiene Alejandro Henao de Águila Soccer, pero ya había falta a favor de Fútbol Paz. Señoras y señores, este es Teo Producciones, las mejores grabaciones, eventos, de todo con Teo Producciones, compactos deportivos, entrevistas, de todo. Con Teo Producciones, todo el paquete. Le ofrece Teo Producciones su mejor canal con alta tecnología. Teo Producciones, con toda la tecnología. Su mejor canal, esta tarde en vivo y en directo. Y ahí les queda también para el recuerdo, ¿no? Torneo Nacional Sub-17, fase 5. Juegan a esta hora Águila Soccer de Barranquilla, Fútbol Paz de Cali. Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado, has decidido no escaparte de mi vida. A mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho. Bueno, saludando a todos los costeños del norte, a mi gente de Águila Soccer. Oiga, qué tema, ¿eh? Ese le encanta a Lorenita, veo. A David también, ¿no? Eso, agárrela, que es su esposa, tranquilo. Haciendo bailar los discos. Exactamente, la alegría de Teo Producciones. Saludo cordial, un abrazo a toda la gente de Barranquilla que se hace presente por acá en Cali. Bueno, mucho tema. Ataca el equipo rojo, ataca precisamente Águila Soccer. La perdieron. Buscaba la pelota el número 9. Montes. Ahora ataca el equipo de Fútbol Paz. Picó Vallecilla. Un hombre que rechaza. Henao. Alejandro la sacó a raya lateral. Van a reponer los hombres de Fútbol Paz. Equipo amarillo. Este es Teo Producciones acompañando con todo. Águila Soccer en el torneo nacional Sub-17 fase 5. Partido de ida. A mí ninguna me quiso, te tenemos un pretendiente mejor. Yo nunca tuve dinero, tú me querías así. Chévere, 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 chéverísimo. Todo bajo control, mi gente de Águila Soccer. El marcador está 4-0, pero falta el partido en Barranquilla. Partido de vuelta. Deseando de corazón que no sufra, que Dios te dé lo mejor. Bueno, señoras y señores, ataca Águila Soccer. El árbitro indica que todavía no. Pongámosle swing, pongámosle sabor, pongámosle ginger guaguancó. Mucha pimienta, mucho vallenato y salsa mezclado por acá en Cali. Este es el ti, 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 ti. Mi gente de Águila Soccer, este es el tiempo de juego. Ya tenemos 38 minutos, 38 minutos, 38 minutos, 38 minutos. A ver, toda la costa norte de Colombia, 38 minutos. Mi gente de Colombia en general, esto está 4-0. Sí, señor, van a quedar los últimos 6 minutos del partido. Torneo Nacional Sub-17, acompañando a los muchachos. Aquí Águila Soccer enfrentando a Fútbol Paz. Viene tocando la pelota desde atrás, rápidamente. Mestra mete un pelotazo larguísimo. Un hombre que rechaza para Fútbol Paz. Va recuperando, sin embargo, otra vez el equipo de Águila Soccer. Controlando la pelota, la perdieron. Sí, señor. Juega el balón. Cuesta, va Cuesta. Para Fútbol Paz. El balón va a raya lateral. Lo sacó el muchacho de Águila Soccer. Va él mismo por la pelota, claro. El saque de banda es para el rival. Ya la tiene
el número 23. Rojas ya lo hace. Marca el número 30, Daniel Gómez. La ganó el hombre de Fútbol Paz. Entró. Queda un hombre tendido ahí. Un poquito lesionado el jugador del equipo de Águilas Soccer. Sí, señor. El jugador número 28, Escamilla. Ahora juega de nuevo Águilas Soccer. A ver, muchachos, el de la honrilla. Mandó la pelota larga el número 13, Alejandro Henao. Hubo rechazo, va controlando Cuesta. Llega a la marca muy bien Rendón, le saca la pelota limpiamente. El jugador Diego Rendón del equipo de Águilas Soccer. El balón se va a raya lateral. El saque de costado. Otro cambio en el equipo amarillo. En el equipo de Fútbol Paz. Señoras y señores, este es el torneo nacional sub-17, fase 5. Partido de ida. El Tititi, me piden por acá. 40 minutos. 40 minutos. Entramos. Mi gente de Águilas Soccer y de Fútbol Paz. A los últimos 5 minutos. Últimos 5. 4-0 está el marcador ganando el equipo de Cali Fútbol Paz al equipo barranquillero. Águilas Soccer, pero queda el otro partido todavía. Falta el de vuelta en Barranquilla. Bueno, ahí está el técnico Víctor Barraza. Está su asistente Josimar Gómez. Un abrazo también. Buen jugador de Junior, de varios equipos profesionales, Josimar Gómez. Les hablo del banco técnico del equipo Águilas Soccer. Está también el PF, Alex Baoque. Sí, señor, el preparador físico. Y estamos saludando a toda la delegación, los familiares, amiguitos de los muchachos aquí de Águilas Soccer que visitan la capital vallecaucana en este torneo nacional sub-17. El marcador está 4-0 ganando el equipo Fútbol Paz. Bueno, hay rechazo. Pica Mateo Rodríguez. La va controlando ahora su compañero Escamilla. La perdió Ricardo. Va de nuevo Ricardo a la marca. Ricardo Escamilla. El árbitro dice que falta del muchacho de Águilas Soccer, de Ricardo Escamilla. Bueno, señoras y señores, muchas gracias a toda la delegación de Águilas Soccer. Nos han tenido en cuenta por acá. Allí están las emociones del partido. 4-0 el marcador, pero lo que interesa es el amor de Dios. Dios les bendiga a todos los costeños que se han hecho presente por acá y los que están conectaditos también con Teo Producciones para este torneo sub-17. Va a cobrar Rojas, el lateral derecho de Fútbol Paz. Un hombre que rechaza. El número 2, García. Quedó la pelota suelta. Va recuperando, sin embargo, el equipo de Águilas Soccer, el número 28, Ricardo Escamilla. La toca para Rendón. La perdieron. Va persiguiendo el balón, sin embargo, el jugador Daniel Gómez no llega. Aparece primero Vallecilla, controla, marca Daniel, marca también Henao, la sacó el número 13, Alejandro Henao, pero tocaba ese balón también en Vallecilla en última instancia. Saque de meta a favor del equipo de Águilas Soccer. Ya la vamos viendo Águilas, últimos minutos del partido. Ricardo toca la pelota arriba para Daniel Martínez, la pierde, marca Mateo Rodríguez, no llega, ataca el equipo de Fútbol Paz, pero ya había falta de Mateo Rodríguez, el muchacho de Águilas Soccer. Tiro peligroso. Bueno, maravillosa tarde para este partidazo aquí. Partido del torneo nacional sub-17. Fase 5. Partido de ida. Esto está 4-0. A ver si antes que pite el árbitro llega la honrilla. Porque falta el partido en Barranquilla, que también es bravo. Aquí entre los muchachos sub-17 de Águilas Soccer y Fútbol Paz. Se ubica la barrera
Uno de ellos es Rendón, Diego Rendón, la barrera del equipo de Águila Soccer. El otro es Ricardo, creo por aquí, a ver. Sí, señor. Va a cobrar el número 16, Medina. Medina para cobrar. A ver, pasa de largo Medina. Otro, la tocan de taquito. Le pegó Carabalí, se estrella en un hombre. A ver si llega la honrilla. Contraataca Águila Soccer. A ver, a ver, a ver. El número 9 de Águila Soccer. A ver, Montes. A ver, Montes. A ver, Juanito, Juanito, Juanito. Un hombre que se atraviesa, hombre. El número 23, Rojas. Envía la pelota a la final. Tiro de esquina para Águila Soccer. Merece la honrilla, hombre. Merece un gol. El equipo rojo de Barranquilla. Tiro de esquina. 45 minutos. Es decir, 90 minutos. Tiempo oficial de este partido Torneo Nacional Sub-17. Va a cobrar Águila Soccer. Bueno, Diego Rendón para pegarle. A su lado se ubica Mateito. Mateo. Se la toca a Mateo. Mateo la tiene. Otra vez para Diego que se entra. Golpe de cabeza. A ver si llega la honrilla. Un hombre que llegaba desde atrás. Ángel García. El número 2 para Águila Soccer. Pero bueno, el ataque ahí. Sí, señor. Por poco llega la honrilla. Va a terminar el partido. Señoras y señores. Bueno, moviendo todo el banco. El equipo de fútbol Paz de Robert Carabalí y de Miguel Valencia. Es el delegado, ¿no, Miguel? El técnico es Robert Carabalí de Fútbol Paz. Cambio. Se retira Balanta. A ver quién ingresa en Fútbol Paz. Señoras y señores, tiempo de reposición ya. Bueno, no creo que reponga mucho. Ya la tiene el arquero. Oscar Rivas. Señoras y señores, Torneo Nacional Sub-17. Fase 5. Partido de ida. Está 4-0. Cayendo Águilas Soccer acá en la capital vallecaucana. Balón arriba. Rechaza muy bien Ángel García. Al menos que llegara la honrilla para el equipo de Águilas Soccer. Ahora viene saliendo por derecha Rojas. Ataca el equipo de Fútbol Paz. Picaba el número 7 de Fútbol Paz. Ocoró. Lo marcó con todo. El jugador de Águila Soccer, el número 30. Danielito Gómez. Danielito comete la falta. Daniel Gómez. Bueno, va a cobrar Fútbol Paz. Teo Producciones acompañando a los muchachos de Barranquilla en este torneo nacional Sub-17. Bueno, estamos agradeciendo a toda la delegación barranquillera. Sí, señor, a todo el personal, técnicos, delegados, familias, jugadores de Águila Soccer. 4-0 el marcador. Va a cobrar Ocoró. También está Rojas, el lateral número 23. Se prepara Ocoró. Ocoró. La manda la gazapera. A la montonera del equipo rojo. El equipo barranquillero. Ya la tiene el arquero. Alex Ortega va a sacar de portería. Va a terminar el partido. Señoras y señores, sacó Ortega largo. Va picando el muchacho de Águila Soccer. Esto fue lo último de la película. El árbitro. Andrés Sánchez. Pitó. Y paró. Y este partido del torneo Nacional Sub-17, fase 5, partido de ida, terminó. Señoras y señores, 0 para Águila Soccer en su visita a Cali, 4 para Fútbol Paz. 4-0 ha terminado el partido en este torneo nacional Sub-17, partido de ida. Falta el otro en Curramba la Bella, en la capital del Atlántico. Muchas gracias. ¿Hay entrevistas o hasta ahí hoy? Bueno, hasta ahí hoy
de mi parte del Cañonazo y todo el equipo de Teo Producciones, les decimos muchas gracias. Muchas gracias. Chao, le dice el Cañonazo Javier Chávez, David Lorena, todo el equipo de Teo Producciones. Bendiciones para todos. Muchas gracias a toda la delegación de Águilas Soccer. Dios les bendiga muchísimo, muchísimo. Chao, chao. ¡Pum! ¡Pum! Y ¡pum!